¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de Telemedellín para la opinión, donde recogemos lo que está pasando en nuestro país, permanentemente un país que se mantiene convulsionado por los diferentes temas que nos toca tratar. Aquí sí no nos quedamos nosotros parados para hablar de lo que está pasando. Y hoy específicamente hay un tema que le interesa a usted, que usted lo padece todos los días, y es la crisis en la salud. Estamos viendo en Colombia una grave crisis derivada de los malos manejos de la salud. La salud se volvió un negocio, una situación de oferta y demanda, cuando claramente no debería ser así, cuando claramente debería haber una posición social. Apenas ahora están discutiendo en el Congreso de la República si la salud es un derecho fundamental o no, algo que debería haber quedado consagrado en la Constitución, en nuestra primera Constitución. Pero en eso vamos, estamos aprobando una reforma necesaria. Las dudas es si esa reforma suple las necesidades que tenemos en Colombia en este momento o no. Sobre ese tema vamos a hablar hoy aquí en Debate Abierto. Soy Carlos Andrés Pérez y les agradezco mucho su compañía. El sistema de salud en Colombia ha estado en la cuerda floja los últimos años, creando la llamada emergencia social en salud. Las tutelas, el denominado paseo de la muerte, la falta de atención adecuada, la corrupción y los malos manejos financieros convirtieron a Colombia en uno de los países de Latinoamérica donde más se critica la calidad de la atención en salud. En casos recientes como el de la bebé de 5 meses de nacida en Soledad Atlántico, quien falleció, al parecer por falta de atención en la clínica Juan Domínguez Romero de Soledad, después de haber recorrido 5 centros hospitalarios esperando una remisión a una clínica privada de este municipio, el secretario de Salud de Soledad, Carlos Bula, dijo que la muerte de la bebé se encuentra en investigación. Con frecuencia en el país se ven casos como este, donde los pacientes van de hospital en hospital buscando que les presten atención médica. Antioquia, en una búsqueda por tener un mejor servicio en prestación de salud, creó la EPS mixta desde el pasado 1 de mayo, una unión entre Confama, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo se enfoca en la atención primaria en salud, de promoción, prevención y educación. Desde esa fecha se dieron cifras de reducción de tutelas en un 50%, pasando de 1.000 a 568, demostrando hasta el momento que la nueva propuesta de EPS mixta está siendo bien recibida por los usuarios. ¿Cuáles son los pros y los contra en la reforma a la salud en Colombia? ¿Quiénes serán los más beneficiados con esta reforma? Estos y otros interrogantes los resolveremos en nuestra sección El Debate a continuación. Para hablar sobre este tema que nos afecta, repito, a todos, a usted, a nosotros los que estamos aquí en el estudio, tenemos aquí 3 expertos. Luis Bernardo Vélez es médico concejal de Medellín, Germán Reyes, médico, fue representante a la Cámara, y Dora Graciano es representante de la Veeduría en Salud para Medellín y el área metropolitana, es decir, personas que han seguido el problema de la salud al detalle permanentemente. Y hay algo claro, Luis Bernardo, estamos en medio de un problema, eso no lo discutimos. Es más, todos nos alcanzamos a esperanzar cuando el gobierno habló de la reforma a la salud. No es fácil acceder a los servicios de salud en este momento, las instalaciones que encontramos son deficientes, hay demasiados trámites y los trámites son muy engorrosos para acceder, y eso había que cambiarlo. Se está logrando transformar eso con esta reforma a la salud, y les agradezco mucho a todos, dándoles la bienvenida por estar aquí en Debate Abierto. Bueno, Carlos, un saludo a usted, un agradecimiento a los televidentes, un saludo a Germán y a Dora. Pues mire, usted dice algo que es cierto. Aquí hay una cosa que está, digamos, coloquialmente se diría, está chuleada, y es que creo que la generalidad de los ciudadanos de este país tenemos claro que la salud no va bien. Y avanzo inclusive un poquito en el sentido que no solamente la gente que pertenece al régimen subsidiado, sino inclusive también la gente que pertenecemos al régimen contributivo. ¿Y por qué no está bien? Porque la gente finalmente, cualquier usuario, cualquier ciudadano de cualquier régimen, va a la prestación de un servicio y no es oportuno y no es de calidad, es demorado, por poner una palabra un poco popular,
y finalmente el acceso todos los días es más difícil. Uno lo que encuentra es que la gente que requiere un medicamento, un examen de laboratorio, una atención de segundo, de tercero, de cuarto nivel, lo que dice y lo que afirma y lo que padece y lo que vive es que no la atienden ni oportunamente, o sea, a tiempo, ni la atienden cuando la atienden, o está su estado de salud ya en condiciones muy malas, muy deterioradas, o finalmente ella tiene que asumir esos costos. Entonces me parece que aquí una de las cosas que sí tenemos claro todos, sin excepción, es que hay que hacer una reforma. Ahora, la pregunta que uno haría frente a este tema de la reforma es, finalmente esta reforma, y es donde nosotros tenemos dudas, yo en particular tengo dudas y ojalá me equivoque, esta reforma sí logra quebrar ese obstáculo, esa dificultad como es el tema del costo en los medicamentos, por ejemplo, que no vemos que vaya a haber una salida. Sí logra romper la intermediación que finalmente es la que ha hecho más costosa el acceso a la medicina, a la salud, y finalmente sí logra romper esos, como lo decía usted, Carlos, al inicio, ese tema de corrupción que desafortunadamente yo diría que es el más preocupante. Germán, el Congreso de la República hoy está en una discusión sobre ese tema, es el tema más importante quizá en esta legislatura que está terminando la próxima semana. Pero siempre hay un manto de duda cuando interviene el Congreso, porque se sabe, y algunos congresistas lo han reconocido, que han sido financiados en sus campañas por empresas relacionadas con el sector de la salud. Usted fue congresista hasta hace pocos años. ¿Cómo se tratan estos temas en serio en el Congreso? Primero que todo, muchas gracias, Carlos, por invitarnos. A Dorita, un abrazo muy especial, a concejal Carlos Bernardo Vélez. Siempre hay desconfianza sobre el Congreso, la ciudadanía, y con razón, porque hay muchas evidencias de los temas de corrupción. Y el tema de salud pues no es ajeno a esa situación, yo lo viví. Cuando discutíamos la ley 1122, cuando discutíamos la reforma financiera que afectaba al sistema pensional, cuando discutíamos una reforma pensional para garantizar pensiones mínimas a los colombianos, los aseguradores dormían en el Congreso de la República. Llevaban hamaca. El doctor de Montenegro, recuerdo bien que era el primero que llegaba primero que el portero, o que el cambio de la seguridad en el Congreso de la República. Entonces siempre hay un manto de duda y yo creo que la ciudadanía tiene razón, suficientes evidencias. Y en estos días pues se han denunciado. Ahora, en el tema de salud particularmente con mayor razón, porque son muchos intereses en juego. Es decir, aquí hay intereses de los aseguradores. Cuando hablamos de aseguradores hablamos de las EPS, que tienen una gran parte del pastel, que han disfrutado, digamos, de los mayores recursos que se consiguieron en reformas anteriores y principalmente la reforma constitucional y la ley 10 del 90, que aumentaron los recursos de la salud. Entonces las EPS, después de que tengan la plata del bolsillo como intermediario financiero, pues va a ser difícil sacársela del bolsillo. No quieren perder. Han ganado suficiente, pero quieren seguir ganando más. Algunas redes de la industria farmacéutica multinacional. Por ejemplo, el tema que hablaba el doctor Luis Bernardo Vélez, que es bien interesante y que la reforma desafortunadamente no la aborda de una forma correcta, de regularizar el precio de los medicamentos. Fue un debate que dimos con el doctor Diego Palacio Betancur, el de la GIS Política. En ese momento estábamos discutiendo en el Congreso de la República el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y para congraciarse con las grandes multinacionales, la industria farmacéutica multinacional, desregularizaron el precio de los medicamentos y el ministro fue advertido por el Congreso de la República. Yo particularmente le advertí que eso es lo que iba a llevar como consecuencia que los monopolios de algunos medicamentos impusieran los precios que quisieran. Entonces siempre hay un manto de corrupción y hay muchos intereses en juego al interior del Congreso de la Ya República. vamos a volver sobre ese tema de los medicamentos. El ministro de Salud anunció una directiva presidencial donde se iba a regular los medicamentos y se iban a comparar con otros países, pero es un tema importante porque tiene que ver además con todo este proceso de desprestigio de la salud. Dora representa a los usuarios, a nosotros, a los que vamos a encontrar la prestación de un servicio en cualquiera de estas entidades. ¿Cómo ve usted lo que está planeándose en este momento, tramitándose en este momento en el Congreso de la República y lo que se hizo en su momento con la Ley 100, cuando se quitó esa barrera de toda la vida del seguro social y se permitió que llegaran privados? ¿Hay alguna evolución en esta reforma a la salud? Lo digo desde el punto de vista de los usuarios.
No, nosotros como usuarios esperábamos una reforma estructural, de que realmente la salud sea un derecho fundamental y no un negocio. Y vemos que esta es una ley 100 versión 2. Tiene diferentes nombres, pero que no más EPS se van a llamar gestoras, pero de todas maneras continúa el negocio de la salud y nosotros somos los que realmente estamos en contacto con la gente que está sufriendo con esta crisis de la salud, con esas largas filas, gente con neumonía, amaneciendo y muchas veces no la atienden porque hay demanda insatisfecha. Entonces, acudimos a los entes y vemos que hay debilidad en los entes de control. La Supersalud debía de tener oficinas aquí en Medellín. Se le ha pasado diciendo que va a colocar, pero hay deficiencia en eso y entonces la tristeza y hay veces como no podemos ayudarle en la forma que debíamos ayudarle al usuario, porque en las largas filas y la mitad de la fila la devuelven y muchas veces estas noches tan frías, gente con neumonía haciendo esas filas y no hemos podido que disminuyan esas filas. Fuera de eso, un indicador de esto grande es las tutelas, el número de tutelas se ha aumentado mucho y fuera de eso, la salud pública es muy importante y el porcentaje de plata que esta reforma, la anterior y esta, porque continúa igual, sobre la salud pública es muy poquito, entonces los indicadores de salud pública están en retroceso. Entonces vemos cómo el SIDA está en aumento, la sífilis, la tuberculosis, la tosferina que estaba tan erradicada, 700 casos aquí en Medellín si no fueron más. Claro, preocupante. La semana pasada algunas guarderías mandaron un... ¿En Medellín cómo vamos? En Medellín, ¿cómo vamos? Es gravísimo, sí. Concejal. Bajamos la cobertura en vacunación. Y fuera de eso también tenemos un problema muy grande, que es la contaminación en todas las clínicas. Entonces, el problema, van por un diagnóstico y resulta que se mueren es por otro, por la alta contaminación. Llegamos a algo claro, y ese claro es que hay que hacer una reforma. Algo de bueno debe tener esta reforma, debe tener sus pros y sus contras. Vamos a ver una nota sobre lo que plantea Fabio Humberto Rivera, concejal de la ciudad de Medellín, que además es médico y ve pros y contras en esta reforma a la salud. La actual reforma tiene unos pros que son palpables. El primero, ratificarle al país que la salud es un derecho constitucional. Eso es imparitable y es, creo que, lo mejor que puede estar. Lo segundo es que garantiza que el Estado sea el único cobrador, el único recaudador y el único afiliador. Hasta ahí, extraordinariamente bueno, porque eso va a permitir, si el gobierno sí cumple posteriormente, porque hasta ahora ha sido un mal pagador, muy buen cobrador, pero mal pagador. Si cumple, va a permitir unos flujos directos a todas las IPS públicas y privadas a la hora de atender a los pacientes. Lo segundo es que como hay un único afiliador, todo Colombia va a tener de manera pronta cobertura universal. Lo tercero es que permite desde la reforma regular el tema de medicamentos y de insumos que en Colombia han estado, como dicen los abuelitos, al garete. Los contras, tengo miedo a que el único operador sea el sector público, porque el sector público ha sido muy mal operador. Todas las EPS públicas han sido perversamente malas. Basta con recordar a Caprecon o las otras EPS públicas que no lo han hecho bien. El país con un post más amplio en materia de salud en América Latina se llama Colombia. No hay ningún post en Centroamérica, por ejemplo, que iguale los beneficios. Es decir, el plan de beneficios de los pacientes de Colombia es un plan de beneficios muy bueno. Lo que ocurre es que hay operadores, hay EPS que no lo han hecho bien y hay IPS, o sea, hospitales, que han atendido mal. Pero el sistema como sistema está bien constituido. Con la Ley 100 había un plus que nos vendieron y nos presentaron cuando se hizo toda esa reforma y era la amplia cobertura. Se llegó a pensar o inclusive a plantear en el papel Colombia podría llegar a tener una cobertura del 90% o más. Y eso pudo haber quedado así en el papel por las personas que se inscribieron en las nuevas EPS, las personas que seguían en ese momento en el seguro, que después se convirtió en otra EPS. Pero en la realidad vemos que no, en la realidad vemos que esas personas